Bien, Mariana Zubik, como te dije. Mariana, este señor Ducler, Aldo Ducler, que murió, dijo que los recursos de Santa Cruz, los famosos fondos de Santa Cruz en el exterior, se habían usado para comprar parte de YPF a nombre de los Kirchner. ¿Esto es así? Sí, es así. ¿Es así? Efectiva, sí, es así. Bueno, nosotros lo hemos denunciado ya en el radicalismo en Santa Cruz, diputados del radicalismo en Santa Cruz, denunciaron esto allá por el año 99, aproximadamente. Hay una secuencia histórica que es interesante tener en cuenta, ¿no? Vos pensá, en el 91 asume Néstor Kirchner la gobernación de Santa Cruz. En el 92 se realiza con un discurso encendido y con absoluto apoyo de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner la privatización de YPF. ¿Por qué? Porque en esa negociación, de ellos apoyando la privatización de YPF, iban a adquirir los fondos por regalías mal liquidadas en la provincia de Santa Cruz, y también negociaron el tema de las acciones. Por un lado cobraron lo que fueron los fondos por regalías mal liquidadas, 600 millones de dólares, y luego años después cobraron las acciones de YPF en esa privatización, 1.100 millones de dólares. Ahí es donde ingresa la escena... Ese es el total. Ese es el total. Ahí es donde ingresa en la escena Aldo Ducler. Aldo Ducler ingresa a través de Mercado Abierto. Que así se llamaba su financiero. Que era la financiera, Mercado Abierto Bank luego. Sí. Y él es el que arma toda la ingeniería de colocación de los fondos en el exterior, los denominados fondos en el exterior, que eran regalías mal liquidadas, a través de el Morgan Stanley. Y él está desde 1993 hasta 2002 aproximadamente. Utiliza a través de Mercado Abierto y arma toda esta ingeniería de Morgan Stanley. Y bueno, hace poquito sucedió la muerte de Aldo Ducler, que se había presentado ante la Unidad de Información Financiera diciendo que iba a prestar información. Esta información que nosotros hemos estado buscando durante más de 24 años. 24 años que esto sucedió en Santa Cruz. ¿Qué es lo que sucedió? El kirchnerismo se apropió de los fondos de Santa Cruz y utilizó esos fondos de Santa Cruz para dos cosas. No solo para la adquisición de las acciones de Eskenazi, que en realidad Eskenazi es un prestanombre. Porque Eskenazi también adquirió el Banco de Santa Cruz. Esa es la parte que se habría comprado con los fondos de Santa Cruz y que figuran a nombre de la familia Eskenazi. ¿Cómo se hizo eso? Eso se hizo de la siguiente forma. Él adquiere cerca de 14% de esas acciones. Primero con opción por otros 10%. Exactamente, luego más o menos 25,4%. Adquiere un 14% sin pagar un solo peso. Sin un solo peso. ¿Cómo lo hace? Toma un crédito, un dinero importante, porque ese 14% estaba más o menos en 2.000 millones de dólares. La mitad de eso con un crédito en el Credit Suisse. Estamos hablando del año 2003. ¿Cómo lo hace? Recordemos, los fondos de Santa Cruz estaban en el Morgan Stanley, Nueva York. En el año 2003 pasan al Credit Suisse. Ahí quedan. Estamos hablando de 600 millones de dólares. En el año 2003 Eskenazi adquiere esas acciones. 1.000 millones con este crédito en el Credit Suisse y otros 1.000 millones en utilidades futuras. Dice, bueno, con lo que yo vaya ganando con YPF, le pago los 1.000 millones que restan. No puso un solo centavo. Se está investigando en este momento porque el Estado argentino hoy está litigando con el Estado argentino un fondo buitre. Y déjame decirte lo siguiente, para que entendamos. Eskenazi es Kirchner. Esto lo ha denunciado Elisa Carrió en el año 2006 ante el hijo, que por supuesto no hizo absolutamente nada. ¿Qué es lo que denunció? El vaciamiento de YPF, la complicidad del kirchnerismo en ese vaciamiento. No solo en la complicidad por omisión o por negligencia, sino porque esto estaba absolutamente planificado. Utilizaron los fondos de Santa Cruz como back-to-back, como se le denomina. Es decir, cuando Eskenazi toma ese crédito de 1.000 millones, lo hace ante el Credit Suisse sin garantía. No hay ningún registro de algo semejante, sino es con una garantía oculta, como se le denomina el back-to-back. La garantía eran los fondos de Santa Cruz. La garantía eran los fondos de Santa Cruz. Eskenazi, además, recordemos nuevamente, es no solo el dueño del 51% del Banco Santa Cruz, sino del Banco de San Juan, de Santa Fe y de Entre Ríos. Y esto lo toma, ya venía con el Banco San Juan antes del Banco Santa Cruz, pero todo esto lo adquiere una vez que Néstor Kirchner es presidente de la Nación. Toma
el Banco Santa Fe, luego el Banco Entre Ríos. Todos estos bancos operan en el MAE, Mercado Abierto Electrónico, entre otros. ¿Me sigue? Sí, sí. Entonces, ¿qué decimos? Fondos de Santa Cruz, que nunca supimos nada de los argentinos ni los santacruceños qué fue lo que hicieron, los utilizan de respaldo para que Eskenazi compre esas acciones de YPF. ¿Qué pasa años después? Eskenazi compra otro grupo de bancos más. El Banco Santa Cruz se privatiza a manos de Eskenazi. La entidad financiera de Santa Cruz, es decir, el banco que maneja los sueldos, los salarios de los activos y los pasivos y los préstamos, es el Banco Santa Cruz, el único. El Banco Santa Cruz fue el banco que le dio a Néstor Carlos Kirchner y a Cristina Kirchner luego un crédito, esto está siendo investigado, por cifras exorbitantes en las tasas de interés altísimas, en simultaneidad con una fecha importante. Esto fue en el año 2008, 2009. No, le paga él por depósito. Sí, le paga él. Por depósito, no por le da un depósito, crédito. perdón. Claro, le paga él por depósito y le paga... y toma el tema del plazo fijo. Claro. Bueno, esto sucede en simultaneidad con algo interesante. De los fondos de Santa Cruz quedaba un remanente. Quedaban cerca de 64 millones, que estaban en el Banco Nación en una cuenta en dólares. Lo especifican en el banco, los pasan al Banco Santa Cruz en pesos, y el Banco Santa Cruz los rifa en el dólar futuro. Y los pierde en su totalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo último que quedaba de los fondos, recordemos, 600 millones los utiliza Eskenazi. Compra el Banco Santa Cruz, compra YPF. Luego de eso quedaba un remanente de 64 millones y también lo toma él, lo toma el kirchnerismo, a través del Banco Santa Cruz. Porque cuando van al MAE, el Mercado Abierto Electrónico, a rifar los fondos de Santa Cruz, los bancos que trabajan en el MAE son los bancos de Eskenazi. Y se quedan con 64 millones de dólares, que era el remanente de esos fondos. Ahora, Mariana, ¿por qué entonces Cristina Kirchner después expropia YPF si aparentemente era una herencia suya? Justamente. Recuerde cuando lo expropia, expropia la parte de Repsol, no la de Eskenazi. Que esto es lo que denuncia Lilita. Lilita luego hace esa ampliación y dice, escuchen, acá en realidad los buitres son ellos. Recordemos esto, los buitres son ellos. Fueron buitres con el Banco Santa Cruz, utilizando de pantalla Eskenazi. Con Eskenazi adquieren YPF. Y luego la estrategia de YPF fue planificada y orquestada por el kirchnerismo. Nosotros lo vivimos en Santa Cruz, provincia petrolera. La conformación del presupuesto en un 60% significa regalías petroleras. ¿Qué es lo que hicieron? Vaciaron. En realidad la pérdida de autoabastecimiento en la Argentina de forma histórica en manos del kirchnerismo fue una estrategia del kirchnerismo. ¿Para qué? Bajar las acciones de YPF. Pisaron el precio del combustible, el precio del barril, usted recuerda, sí, teníamos a $100 el precio del barril en aquel momento, antes del kirchnerismo asuma el poder. Y lo que hacen allí es, estatizan YPF, la parte de Repsol, no la de Eskenazi, y luego Eskenazi, ¿qué hace? Se declara en quiebra, va a la subasta sus acciones y también el juicio para litigar contra el Estado. Y eso lo compra un fondo buitre. Lo adquiere un fondo buitre. Hoy el Estado argentino está demandado por este fondo buitre, Badfor, creo que se llama, sí, Badfor. Y las cifras, estuvimos sacando cálculos, no son 5.000 millones, puede ascender a 10.000 millones. Es decir, que esta operación, el Petersen, está Eskenazi, está el kirchnerismo. Lo que queremos decir con esto, y esto muy bien lo dijo Lilita hace mucho tiempo, y algo deslizó en su momento en la ruta del dinero Campagnoli, motivo por el cual no fue solo por el tema de la ruta del dinero, el desplazamiento de Campagnoli, sino porque Campagnoli ahí señala, ojo, que simulan venta y compra de bonos, y las financieras son de ellos. Claro. Lo que estamos diciendo acá, que los buitres son ellos. En esto que Ducler quería entregar, ¿no? Y hizo un adelante ante la Unidad de Información Financiera, él habla de determinados personajes que nadie más habló. ¿De quién habla? Lázaro Báez es uno de ellos, por supuesto, está hoy detenido por el tema de la ruta del dinero, pero fue la primera persona, porque él era el interventor del banco residual, cuando se privatiza el banco, es decir, él fue el que hizo el trabajo sucio. Pero al principio él era el apoderado de los fondos de Santa Cruz, a través de Keegan Holding.
Y a través de Kiga Holding fue el primer financiamiento de campaña de Néstor Kirchner. Hay una fecha exacta que es el 21 de marzo del 95. El 21 de marzo de 1995, Lázaro Báez autoriza a Kiga Holding a darle 17 millones de dólares. Y el 23 de mayo de 1995 es la primera reelección de Néstor Kirchner. Ahí tenemos el primer dato. Utilizando los fondos de Santa Cruz, Néstor Carlos Kirchner financia su primera reelección, que es lo que decía Ducler. Claro. Utilizaron el dinero de los fondos para hacer política y para la campaña. Este mismo hecho sucede nuevamente cuando él quiere ir a la presidencia de la Nación. Ahí entra Eduardo Cafaro. ¿Por qué? Recuerde usted... ¿Y sale Ducler ya? Y sale Ducler. ¿Cuándo sale Ducler? Luego del escándalo del 2001, en la Comisión de Lavado, donde estaba Elisa Carrió, Daniel Scioli, estaba Cristina Fernández de Kirchner. Sí, cuando ahí se revela una cosa que se había manejado mucho antes, que era la vinculación de Ducler con el cartel de Juárez. Exactamente. A través de Mercado Abierto, lo que hizo Ducler, que esto, bueno, es una investigación de los Estados Unidos, ingresa a la Argentina 13 millones de dólares en distintas propiedades. Del Señor de los Cielos, denominado el Señor de los Cielos, del cartel de Juárez. Bueno, esto lo señala Lilita. Y Cristina Fernández de Kirchner confiesa que Ducler era el quien estaba manejando los fondos de Santa Cruz. Por este escándalo lo mantienen un año y medio más a Ducler, y ahí entra a escena Eduardo Cafaro. Eduardo Cafaro, que era asesor del Banco Santa Cruz. Ese sí es una persona que no se había conocido. No se había conocido antes. Fue director del Banco Central. No es un personaje. Es decir, luego fue premiado como director del Banco Central. Un personaje en la sombra, importante. Exacto, pero en la sombra. Sí. Fue asesor del Banco Santa Cruz y luego fue apoderado de los fondos de Santa Cruz. Y él manejaba una financiera. Él es el encargado de pasar los fondos del Morgan Stanley al Credit Suisse. Que son los que sirven de respaldo. Que son los que sirven de respaldo automáticamente para la compra de Eskenazi de las acciones de YPF. Es Eduardo Cafaro el que entra en escena en ese momento. Y luego es premiado por Néstor Kirchner, estuvo del 2003 al 2007 en el Banco Central. Esta es la historia más o menos de estos personajes. Déjame recordar de lo siguiente. ¿Cuáles son las personas que Ducler menciona? Una persona que no debemos olvidar. Campillo. Tampoco se sabe quién es. Tampoco se sabe quién es. Campillo fue el ministro de Economía de Néstor Carlos Kirchner y el que orquestó y operó todo de los fondos de Santa Cruz conjunto con Lázaro Báez. No solo cuando colocan los fondos fuera, sino también cuando se los rifan en el dólar futuro. Quien interviene en toda esa operación es Campillo. ¿Dónde está Campillo ahora? Disfrutando en Uruguay de inversiones, digamos, de la moda, ¿no? En el mundo de la moda. ¿Quién es hoy director representando a la provincia de Santa Cruz en el Banco Santa Cruz? Zanini. Zanini estaba antes, por supuesto. Zanini, Lázaro Báez, Ducler y Campillo es el círculo de personas que armaron todo el circuito de los fondos de Santa Cruz. Ahora, hasta el año 2003, diciembre del año 2003, todo lo referente a los fondos de Santa Cruz iban, por ejemplo, te decían resúmenes de cuenta a nombre de Néstor Carlos Kirchner. Y las operaciones que se hacían... Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Es tan fácil que fondos que pertenecen a un Estado provincial los maneje una persona, que es el gobernador en este caso, como si fuera de su dinero? En la Argentina de la impunidad fue muy fácil. Muy fácil. Los manejaron así 24 años. 24 años. Entonces acá estamos hablando de complicidad de muchos bancos. Por eso yo reitero y remarco lo del mercado abierto electrónico. Es importante que eso se investigue respecto al dólar futuro. Porque cuando ellos hablaban del dólar futuro, yo quiero remarcar que ellos se rifaron el resto de lo que quedaba, pero lo obtuvieron ellos, a través del resto de los bancos del grupo de Eskenazi de Petersen. Es decir, todo vuelve a la misma mano. Luego, recordemos, yo te relataba cómo financia su primer campaña electoral Néstor Kirchner en la primera reelección, perdón. Y también hace lo mismo en el 2003. Entonces, cuando Cafaro toma en sus manos los fondos de Santa Cruz, lo pasa al Credit Suisse, con eso compran YPF, pero también lo que hacen es mover ese dinero para el financiamiento de campaña de Néstor Carlos Kirchner
como presidente de la Nación. Y así se fuma una parte importante, cerca de 500 millones de dólares, de los fondos de los santacruceños para el financiamiento de campaña de Néstor Kirchner. Antes de que te vayas, te quiero preguntar si vas a ser candidata a la capital. Mira, tuve una charla este fin de semana con Lilita y bueno, estamos charlando sobre ese tipo de cosas. Yo lo que sí, voy a trabajar en esta campaña, voy a acompañarla a Lilita en todo el país y donde pueda, a Paulo Oliveto, a Fernando Sánchez, a todos mis compañeros. Como sabes, yo estoy viviendo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Así que donde ella decida... Estamos hablando de candidatura por la capital. Sí, así que donde ella decida, por supuesto que yo la voy a acompañar. Gracias, María. A vos, gracias. Una pausa.